Bueno, ¿cómo están? Vamos a realizar un video más sobre lo que es, en el caso del inglés básico, el posesivo anglosajón. Y bueno, espero se enfoque bien la cámara. Los posesivos, ya hemos visto cómo funcionan los posesivos, pronombres posesivos, pero hay una forma, digamos, corta a veces de eh, especificar, expresar cuando es pertenencia, cuando algo le pertenece a alguien o a algo. Entonces, eso se va a utilizar con un apóstrofe seguido en la mayoría de los casos con una S, al menos de que suceda uno de los casos que vamos a mencionar. También, y en el caso de utilizar este método, se le conoce como posesivo anglosajón. Y como lo decía, en qué consiste, pues en agregarle un apóstrofe y en algunos casos una S para determinar que algo le pertenece a alguien. ¿Sí? Entonces empezamos con que el uso del posesivo anglosajón pues es un genitivo anglosajón que es usado para referirnos a una posesión. En el caso de los nombres singulares o también en el caso de los nombres plurales pero que no terminen en S, se le va a agregar un apóstrofe seguido de una S. Para el caso de aquellos pronombres o nombres singulares, plurales, que ya incluyan una S por el paso del singular al plural, entonces ya no se le agregará la S y nada más se le agregará el apóstrofe. Esto, bueno, vamos a verlo con unos ejemplos. Entonces, si queremos hablar de una mascota y que la mascota le pertenece a Patty, entonces decimos Patty, le agregamos el apóstrofe, una S porque Patty es singular, entonces Patty apóstrofe S. Con eso estamos diciendo que lo que sigue, lo que hablemos, el objeto que hablemos o la persona o el objeto, lo que sea, el sujeto que sea, el que continúe, le pertenece a Patty. Entonces, Patty's pet. Entonces, Patty y mascota. Y estamos diciendo con esto, con el apóstrofe y la S, que la mascota le pertenece a Patty. Entonces aquí dice Patty's pet, la mascota de Patty. ¿Sí? Entonces, Patty y mascota. Y con el agrego de el posesivo anglosajón, pues tenemos que la expresión nos dice la mascota de Patty. Y aquí, bueno, hay que aclarar, el posesivo anglosajón lo que hace es que lo que está después de la aplicación de este posesivo anglosajón, lo que viene después le pertenece a lo que está antes del posesivo anglosajón. Es decir, a la palabra que se le agrega el posesivo anglosajón, lo que viene después le hace que lo pertenezca. También vemos, por ejemplo, el otro ejemplo que viene es de Lucy y book. Queremos hablar del libro de Lucy, o decir que el libro es de Lucy, entonces ponemos un apóstrofe, una S, Lucy's book. Entonces aquí ya estaríamos diciendo que el libro le pertenece a Lucy. Entonces, el libro de Lucy. Este apóstrofe y la S, lo que es el posesivo anglosajón, es muy utilizado, sobre todo lo podemos ver a veces en
en compañías, en empresas, por ejemplo, de Dreams House o House Dreams, la casa del sueño, cosas como esa, o Peter's Pizza, la pizza de Peter. Entonces ahí se puede, vemos muchos ejemplos, es muy utilizado sobre todo en nuestra cultura, es algo que se obtuvo obviamente de una aculturación norteamericana, en donde para decir que le pertenece a alguien algo se ocupa nada más el apóstrofe y la S, y entonces ya es muy ocupado, es muy común ver compañías que están escritas en español, pero que pues le ponen ahí el apóstrofe y decimos Jorge's hamburguesa. Entonces, por agregarle el apóstrofe y la S, pues lo que hacemos es decir, pues la hamburguesa de Jorge, ¿no? Entonces, es muy visto. Otro ejemplo, bueno, en este caso vamos a poner el siguiente, que es el vestido de una chica, ¿no? Entonces decimos the girl es una chica, dresses, vestido, la chica vestido. Entonces si le agregamos el apóstrofe y la S, entonces diríamos el vestido de la chica, ¿sale? Y aquí el comentario, bueno, tiene que ver en el siguiente sentido. Si nosotros hablamos, digamos, de plurales que terminen en S, entonces viene la situación siguiente. Por ejemplo, mis padres, my parents. Y si hablo de la casa de mis padres, my parents' house. Entonces dice, ya no le agregamos la S, ya nada más my parents' house. Se uniría y entonces ponemos my parents' house. My parents' house. Y se lee completo, my parents' house. ¿Sale? Ya no le agregamos S, ya nada más le agregamos el apóstrofe. Entonces, esto es cuando es en plural que termina en S. ¿Por qué? Porque parents termina en S y entonces ya no le vamos a agregar, aparte del apóstrofe, una S, sino que ya nada más le agregamos el apóstrofe. Entonces, my parents' house. Dice, ojo, que aquí, digamos, aquí son mis padres. Entonces, house, tendríamos la casa de mis padres. My parents' house. ¿Ok? Otro caso, bueno, en el caso de que el pronombre sea plural, pero que no termine en S, entonces sí vamos a ocupar el apóstrofe y la S. Por ejemplo, en el caso de children, por ejemplo, que es una palabra plural. Children se refiere a los niños. Children. Entonces, si hablamos de los juguetes de los niños, pues children es plural, pero no termina en S. Entonces, aquí sí le vamos a agregar apóstrofe S. Y entonces decimos los juguetes de los niños. Ok, aquí puede ser, aquí es juguetes porque también toys está terminando en S. Si fuera nada más toys sería juguete, sería el juguete de los niños. Pero como tiene toys con S, son los juguetes de los niños. ¿Sí? Y así podemos, bueno, tener ejemplos de que dependiendo de lo que nos refiramos. ¿Sí?
También podemos ver que en el caso de un nombre propio, que termina en S, ahí en ese caso sí se le va a agregar el apóstrofe y una S. Por ejemplo, Charles, como Charles Chaplin, Charles o Charles Xavier, el profesor Javier de X-Men, Charles. Entonces, ahí, por ejemplo, si decimos la bicicleta de Charles, bicycle, la bicicleta de Charles, entonces, a pesar de que ya termina en S, le ponemos apóstrofe S, Charles Bicycle, Charles Bicycle, ¿sí? Aquí sí se puede volver a, digamos, a poner otra S, a pesar de que terminó en S. Cuando hablamos de un pronombre o cualquier otro que no sea propio, por ejemplo, parents, no es nombre propio, entonces ahí sí se puede, digamos, omitir la S, pero cuando es nombre propio tenemos que poner el nombre propio, apóstrofe S. ¿Sí? Cuando ocupamos cualquier nombre propio para decir que algo le pertenece con el genitivo o el posesivo anglosajón, pues vamos a tener que poner una apóstrofe y una S. ¿Qué es una apóstrofe? Por si no estoy hablando y no me entiende, una comilla alta, ¿verdad? De ahí, bueno, tenemos otro caso que es cuando nosotros enlistamos, ¿verdad? Enlistamos una serie de sujetos, ¿verdad? De palabras a las cuales se le va a asociar la misma característica a todas ellas. Por ejemplo, cuando hacemos un listado, digamos, hablamos de John, hablamos de Jean y hablamos de Paul, de Paul. Decimos, por ejemplo, de ellos y queremos decir que un balón, le pertenece a todos ellos porque a lo mejor lo compraron en conjunto. Entonces, ¿cómo decimos que no le vamos a poner apóstrofe y la S a todos y cada uno de ellos? ¿Sí? Se van a mencionar todos y al último que se enlista se le pone el apóstrofe y la S. Dice John, Jean and Paul's ball. Quiere decir que el balón le pertenece a todos estos que fueron mencionados antes, ¿sí? Entonces, cuando se hace un enlistado y la característica o la propiedad, o queremos decir que lo que sigue le pertenece a cada uno de estos que están enlistados, pues únicamente con que le pongamos el apóstrofe y la S al último de la lista, estaríamos diciendo que le pertenece a todos ellos. ¿Sale? Tenemos otro caso más. Siguiente caso, bueno, que es cuando nos referimos a una persona, pero le anteponemos varios, digamos, adjetivos al mismo tiempo. Por ejemplo, the President of Mexico. Y entonces decimos que todo esto se refiere a un solo sujeto, el presidente de México. Y entonces podemos tener la frase siguiente. Vamos a tener the President of Mexico y por otro lado, speech is very long. El presidente de México, aquí su habla se traduciría como un discurso. Lo que habla es muy largo. Entonces, para decir que lo que está hablando es muy largo, su discurso es muy largo, ¿de quién? Del presidente de México. O sea, de todo esto, vamos a ponerle al final apóstrofe S y dice the President of Mexico's speech is very long. Es decir, el discurso del presidente de México es muy largo. Entonces, esto, característica o propiedad o el objeto del que se está hablando, se le asocia o se le da la propiedad, se le apropia de que lo posee
sujeto, que es el presidente de México. Aquí se están utilizando varias palabras para referirnos a un solo sujeto. Entonces, por eso se puede utilizar. Entonces, the President of Mexico no es que sea el discurso de México, es el discurso del presidente de México. ¿Sale? Entonces, hay que entender, hay que razonar lo que está antes de lo que se le pone el apóstrofe y la S, porque puede ser un enlistado y entonces la característica pertenece a todos los de la lista. O puede ser como aquí, que estamos hablando del presidente de México, y entonces cuando le ponemos el apóstrofe de la S, no se refiere únicamente que es propiedad de México, sino que a todo lo que dice la oración. ¿Sí? Entonces, pero ese es el uso del posesivo anglosajón en el inglés, y que es muy utilizado ya en el caso del español. Por la misma culturación, vemos, como les decía yo, Little Pizza, por ejemplo, y ahí hablan de con un apóstrofe una S, y podemos hacer como Jorge's Pizza, Jorge's Hamburguesa, Johnny's Cars, los carros de Johnny, cosas como ese. Bueno, espero les haya servido.